Continuamos con la lectura de la Sagrada Escritura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, para ver cómo va actuando el Espíritu Santo en la persona, en las personas y en la comunidad. Separación de Pablo y Bernabé. Algunos días después, Pablo dijo a Bernabé: deberíamos regresar a todas las ciudades en las que ya anunciamos la palabra del Señor, para visitar a los hermanos y ver cómo les va. Bernabé quería llevar consigo a Juan, a quien llamaban Marcos. Pablo, en cambio, opinaba que no debían llevar consigo al que había separado de ellos, al que se había separado de ellos en Panfilia, y no los había acompañado en la tarea apostólica. Este asunto produjo entre ellos una discusión tan acalorada que, terminando separándose, Bernabé llevó consigo a Marcos y se embarcó hacia Chipre. Pablo, por su parte, eligió como compañero a Silas y partió después de haber sido encomendado por los hermanos a la protección del Señor. Recorrió Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias en la fe. Circuncisión de Timoteo. Llegó a Derbe y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, de madre judía convertida al cristianismo y de padre griego. Timoteo era muy estimado entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo decidió llevarlo consigo y lo circuncidó, debido a los judíos que habían en aquella región, pues todos sabían que su padre era griego. En todas las ciudades por donde pasaban, comunicaban a los creyentes los acuerdos tomados por los apóstoles y los responsables de Jerusalén, y les recomendaban que los cumplieran. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Visión del Macedonio. Atravesaron Frigia y en la región de Galicia, pero el Espíritu Santo les impidió anunciar el mensaje en la provincia de Asia. Llegaron a Misia e intentaron dirigirse a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no los dejó. Así que pasaron de largo por Misia y bajaron hacia Troade. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le presentó un macedonio y le hizo esta súplica: pasa por Macedonia y ven en nuestra ayuda. Ante esta visión, procuramos pasar rápidamente a Macedonia, persuadidos de que Dios nos llamaba a anunciarles la buena noticia. Filipos. Nos embarcamos pues en Troade y fuimos directos a Samotracia. Al día siguiente fuimos a Neápolis y de allí a Filipos, ciudad importante del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí permanecimos algunos días. El sábado salimos fuera de la ciudad y fuimos junto al río, donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y estuvimos hablando con las mujeres que se habían reunido. Entre ellas había una llamada Lidia, que procedía de Tiatira y se dedicaba al comercio de telas. Lidia adoraba al verdadero Dios, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara
las palabras de Pablo, después de haberse bautizado con toda su familia, nos suplicó: si consideran que mi fe en el Señor es sincera, entren y quédense en mi casa. Y nos obligó a ir. Un día, cuando íbamos al lugar en donde se reunían para orar, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, gracias al cual procuraba a sus dueños grandes ganancias. La muchacha comenzó a seguir a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Ellos les anuncian el camino de la salvación. Y así lo hizo durar durante muchos días, hasta que por fin Pablo se hartó y, enfrentándose con el Espíritu, le dijo: en nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. El Espíritu salió de ella en ese mismo instante, pero sus amos, al ver que había desaparecido sus posibilidades de ganancia, detuvieron a Pablo y a Silas y los llevaron a la plaza pública ante los dirigentes de la ciudad. Allí los presentaron ante las autoridades con esta acusación: estos hombres están amotinando nuestra ciudad, son judíos y predican costumbres que nosotros, como romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se puso en contra de ellos y las autoridades ordenaron que les quitaran sus ropas y los azotaran con varas. Después de azotarlos severamente, los metieron en la cárcel y encargaron al carcelero que los custodiara con atención. El carcelero, siguiendo a la letra la orden, los metió en la celda más segura y les sujetó los pies al suelo con cadenas. A medianoche Pablo y Silas oraban entonando himnos a Dios, mientras que los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la ciudad, y se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Al despertarse el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó el puñal con intención de suicidarse, pensando que los presos se habrían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió una antorcha, entró en la celda y, tembloroso, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y dijo: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le respondieron: si crees en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Luego le explicaron a él y a todos sus familiares el mensaje del Señor. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y luego recibió el bautismo con todos los suyos. Después los llevó a su casa, preparó un banquete y celebró con toda su familia la alegría de haber creído en Dios. Cuando amaneció, las autoridades enviaron a unos guardias con la orden de poner en libertad a aquellos hombres. El carcelero se lo comunicó a Pablo. Las autoridades han dado orden de que sean puestos en libertad. Salgan, pues, y váyanse en paz. Pero Pablo dijo a los guardias: ellos nos metieron en la cárcel después de azotarnos en público sin juzgarnos, y eso que somos ciudadanos romanos, y ahora quieren sacarnos a escondidas.
de ninguna manera, que vengan ellos a sacarnos. Los guardias comunicaron a las autoridades estas palabras. Ellos, al oír que eran ciudadanos romanos, se asustaron y fueron a disculparse ante ellos. Después los sacaron y les rogaron que se fueran de la ciudad. Cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, se dirigieron a casa de Lidia y después de ver y consolar a los hermanos, se fueron. Tesalónica y Berea. Pasaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Siguiendo su costumbre, Pablo entró allí y durante 3 sábados estuvo conversando con ellos acerca de las Escrituras. Les explicaba y demostraba que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y añadía: el Mesías es precisamente este Jesús que yo les proclamo. Algunos judíos se convirtieron y se unieron a Pablo y a Silas, y lo mismo hicieron muchos griegos que adoraban al verdadero Dios y muchas mujeres de la aristocracia. Pero los judíos, movidos por la envidia, contrataron a algunos agitadores que promovieron revuelta y amotinaron a la ciudad. Después se presentaron en la casa de Jasón y reclamaron a Pablo y a Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Al no encontrarlos, se llevaron por la fuerza a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades gritando: esos individuos que han agitado el mundo entero también se han presentado aquí, y Jasón los ha hospedado. Todos ellos actuaban contra los decretos del emperador, diciendo que hay otro rey, Jesús. La gente y las autoridades quedaron alarmados al oír esto, así que exigieron a Jasón y a los demás una fianza y los dejaron en libertad. Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo y a Silas de noche a Berea. Ellos, cuando llegaron, entraron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más tratables que los de Tesalónica, y recibieron el mensaje con mucho interés. Todos los días estudiaban las Escrituras para ver si la interpretación que les daban era conveniente o convincente. Y muchos de ellos creyeron, así como muchos paganos de la aristocracia, tanto mujeres como hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo anunciaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá para agitar y sublevar a la gente. Entonces los hermanos hicieron partir inmediatamente a Pablo hacia la costa. Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas y de ahí se regresaron con el encargo de avisar a Silas y Timoteo para que se reunieran con Pablo lo más pronto posible. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se apenaba cada vez más al ver una ciudad tan dominada por la idolatría. Conversaba en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban al verdadero Dios, y lo mismo hacía todos los días en la plaza con los que se encontraba. Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús
y la resurrección. Así pues, fueron por él, lo llevaron al Areópago y le preguntaron: ¿se puede saber qué doctrina nueva es esa que enseñas? Nos hablas de cosas extrañas y queremos saber de qué se trata. Es que todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían no tenían otra diversión que conversar sobre las últimas novedades. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: Atenienses, he observado que son muy religiosos. En efecto, al recorrer su ciudad, y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado un altar en el que está escrito: al Dios desconocido. Pues bien, eso que veneran sin conocerlo es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, y que el Señor del cielo y la tierra no habita en templos construidos por manos de hombre, tampoco tiene necesidad de que los hombres le sirvan, pues Él da a todos la vida, la respiración y todos los demás. Él creó de un solo hombre toda la humanidad para que habitara en toda la tierra, fijando a cada pueblo dónde y cuándo tenían que habitar, con el fin de que buscaran a Dios, a ver si, aunque sea a tientas, lo podían encontrar. Y es que en realidad no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho algunos de sus poetas: somos de su descendencia. Por tanto, si somos descendencia de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a oro, plata, piedra o escultura hecha por el arte y el ingenio humanos. Ahora, sin embargo, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, Dios manda a todos los hombres y en todas partes que se conviertan, ya que Él ha establecido un día en el cual va a juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por Él, a quien ha acreditado ante todos, resucitándolo de entre los muertos. Al oír aquello de resurrección de entre los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: sobre este asunto te oiremos otro día. Entonces Pablo abandonó la reunión. Algunos, sin embargo, se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Corinto. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, el cual acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a causa del decreto por el cual el emperador Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo se unió a ellos, y como eran del mismo oficio, se dedicaban a fabricar tiendas de campañas, se quedó trabajando en casa de ellos. Todos los sábados conversaba en la sinagoga, tratando de convencer a judíos y griegos. Pero cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, dando testimonio ante los judíos que Jesús era el Mesías. Y como ellos se oponían y no dejaban de insultarlo, sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo: ustedes son los responsables
de cuanto les suceda. Mi conciencia está limpia. En adelante, pues, me dirigiré a los paganos. Dicho esto, se fue de allí y entró en la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba al verdadero Dios y vivía junto a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos de los corintios que oían la predicación creían y se bautizaban. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no temas, sigue hablando, no te calles, porque yo estoy contigo y nadie intentará hacerte mal. En esta ciudad hay muchos que llegarán a formar parte de mi pueblo. Pablo permaneció en Corinto 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios. Mientras Galión era el vicecónsul de Acaya, los judíos conspiraron contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal con esta acusación: este trata de persuadir a los hombres para que den culto a Dios en contra de la ley. Pablo se disponía a hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de un delito o de un crimen grave, yo los escucharía con detenimiento, pero tratándose de cuestiones referentes a su propia ley, allá ustedes. Yo no quiero ser juez de esas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal, pero Galión no hizo caso de lo que pasaba. Regreso y nuevo viaje. Pablo se quedó todavía bastante tiempo en Corinto. Después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cesareas se había rapado la cabeza para cumplir un voto que había hecho. Al llegar a Efeso, se separó de ellos, entró en la sinagoga y estuvo conversando con los judíos. Estos les pedían que se quedara más tiempo, pero Pablo no accedió, aunque al despedirse de ellos les dijo: regresaré a visitarlos otra vez si Dios quiere. Salió de Efeso en barco, desembarcó en Cesarea y subió a visitar la iglesia de Jerusalén. Después bajó a Antioquía. Apolo en Efeso. Después de pasar allí algún tiempo, salió y recorrió la región de Galicia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos en la fe. Había llegado por entonces a Efeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Era un hombre con facilidad de palabra y conocía muy bien la Escritura. Había sido instruido en el camino del Señor y hablaba con gran entusiasmo, enseñando con exactitud lo referente a Jesús. Aunque solo conocía el bautismo de Juan, hablaba también con valentía en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron con ellos y les explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Cuando él deseaba ir a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que los recibieran. Su llegada benefició mucho a los que habían creído por la gracia de Dios, pues contradecía vigorosamente a los judíos en público, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Queridos hermanos en Jesucristo, aquí vemos como el Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo en San Pablo le permitía predicar de manera aguerrida, con tanta fuerza, defendiendo las enseñanzas del Señor Jesús. Y también vemos cómo otros discípulos
Timoteo, Silas, también enseñaban con la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. No nos olvidemos que Dios dijo, me voy, pero vendrá el Paráclito, el Espíritu Consolador, el Espíritu de la verdad, y dará testimonio de mí. Luego continuaremos con el nuevo Pentecostés en Efeso. Los esperamos desde el canal Ayudando al Prójimo.